Hay una frase de Warren Buffett que, la verdad, va mucho más allá del dinero, ¿no? Dice, la mejor inversión que puedes hacer es una inversión en ti mismo. Y hoy, pues, vamos a meternos a fondo en el material que tenemos, sobre todo de The Joys of Compounding, de Gotten Byte, para ver eso, cómo se cultiva esa inversión personal. Sí, totalmente. El libro de Byte es muy interesante porque destila un montón de ideas. Coge la filosofía de inversión de gente como Buffett y Munger, pero la lleva, digamos, a un plano más vital, a la vida en general. Claro. Habla de cómo esa búsqueda constante de saber más, de entender mejor, es en sí misma una forma de capitalización, de que el conocimiento se acumule. O sea que no va solo de invertir pasta, sino de cómo invertir en uno mismo para vivir mejor y tomar mejores decisiones en general. Y nuestra misión hoy es sacar de aquí las ideas clave, ¿no? Cómo ser una máquina de aprender, tener esa sabiduría práctica y pillar bien qué es eso del compounding fuera de las finanzas. Exacto. Y si te parece, empezamos por la base que propone Baut, que bebe mucho de Munger y Buffett. Esa dedicación casi obsesiva al aprendizaje continuo. Sí. El dato ese de que pasan como el 80% del día leyendo y pensando. Es que es muy fuerte. Impresiona, sí. Pero, a ver, ¿eso es realista para la mayoría? ¿Cómo se lleva eso a la práctica? Porque, claro, no todo el mundo puede echarse 6 horas al día leyendo. No, claro. El libro no dice que hagas eso exactamente, pero sí que adoptes el principio. De hecho, menciona una idea de Ryan Holiday que es más manejable. Leer 25 páginas al día. Ah, vale. Algo que te crea el hábito. La clave, según Buffett, no es tanto la cantidad, sino la calidad. Y sobre todo, la constancia. Leer para entender de verdad, ¿sabes? No solo por acumular datos. Y para eso da herramientas como la técnica Feynman. Ah, la técnica Feynman, sí. Me parece súper útil por lo simple que es en el fondo. Eliges un tema, intentas explicárselo a un niño, con palabras sencillas. Ajá. Y ahí ves dónde te atascas. Esas son tus lagunas. Entonces vuelves, estudias eso mejor y simplificas la explicación otra vez. Te obliga a entenderlo de verdad, no solo a repetirlo. Exacto, te fuerza a ir a la esencia. Y esta búsqueda de comprensión profunda, pues, también se alimenta de mirar al pasado. Munger dice eso de hacer amigos entre los muertos eminentes, ¿no? Aprender de los grandes pensadores de antes. Claro. Y eso conecta mucho con el efecto Lindy de Nassim Taleb, que también se menciona. El efecto Lindy. La idea de que si algo no perecedero, como una idea, un libro, ha durado mucho tiempo, pues es más probable que siga siendo relevante en el futuro. Justo. Por eso muchas veces leer a los clásicos o estudiar ideas que llevan ahí siglos puede ser más útil que ir a la última novedad. Buscar la sabiduría que aguanta. Precisamente. Y para poder manejar toda esa información de forma útil, el libro insiste en que necesitas adquirir lo que Munger llama sabiduría práctica o worldly wisdom. Y eso significa ir más allá de ser un superespecialista en una sola cosa. Aquí entra lo de la red de modelos mentales. La idea de Munger de que no puedes entender un problema complejo si solo lo miras desde tu campito. No. Necesitas herramientas de la psicología, de la historia, de la física, de un montón de sitios. Es un argumento muy potente contra la hiperespecialización. Munger viene a decir que es mejor tener una visión más o menos correcta usando varios modelos que una precisión perfecta pero totalmente equivocada por usar solo uno. Entiendo. Tener una visión más global, multidisciplinar. Eso es. Y una herramienta clave para eso es el pensamiento de primeros principios. O sea, desmontar los problemas hasta llegar a sus verdades fundamentales, como hacían Aristóteles, Descartes o como hace Elon Musk con los cohetes, ¿no? Sí. Ir 1 o 2 niveles más profundo que la mayoría. La analogía de Musk del árbol del conocimiento es buena. Entiende bien el tronco y las ramas gordas antes de perderte en los detalles de las hojas. Pero claro, esto exige currar. Uf, sí. Como decía Henry Ford, pensar es el trabajo más duro que hay, y por eso lo hace tan poca gente. El libro subraya mucho la importancia del pensamiento crítico y a veces de estar solo para poder reflexionar sin la presión del grupo. Y no va solo de ser listo, sino de cultivar hábitos mentales que funcionen. Hay un libro que citan, The 5 Elements of Effective Thinking, que habla de cosas como entender a fondo, atreverse a equivocarse como parte de aprender, hacer preguntas todo el rato. Ese punto de atreverse a equivocarse me parece clave, sobre todo en inversión, que el ego te puede jugar muy malas pasadas. Reconocer un error y aprender de él es una habilidad en sí misma, vamos. Fundamental.
Y para poder usar bien esos modelos mentales y pensar claro, necesitas una base de carácter sólida. Y aquí entramos en el tercer gran bloque del libro, la pasión, el enfoque y la fortaleza interior. Hablan de encontrar tu propósito. A veces mencionan lo del ikigai japonés, ¿no? Esa mezcla de lo que te gusta, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pagan. Pero una vez sabes hacia dónde vas, el enfoque es brutalmente importante. La intensidad de Buffett es mítica. Y su consejo de elegir el trabajo que harías aunque no necesitaras el dinero apunta a eso, a la importancia de que te mueva la pasión. Esa energía que sale de dentro marca la diferencia. Totalmente. ¿Y esto se relaciona con cómo ha cambiado la ventaja en la inversión? Cierto. El libro dice que hoy, con la información tan a mano para todos, la ventaja de verdad está más en cómo te comportas. La disciplina, la paciencia, ser racional, pensar a largo plazo. Totalmente. Y para cultivar esa disciplina mencionan la práctica deliberada. O sea, no solo repetir por repetir, sino esforzarte siempre por mejorar un poco, buscar feedback, salir de tu zona cómoda. Es un trabajo constante como de artesano. Sí, pero quizá una de las ideas más potentes sobre el carácter es la de la humildad intelectual. Saber lo que no sabes. Es un tema que sale una y otra vez, desde Sócrates hasta Einstein con su fórmula de ego igual a uno conocimiento. Cuanto más sabes, más te das cuenta de lo muchísimo que te queda por saber. Claro. Y evitar el efecto Dunning-Kruger, eso de que los que menos saben son los que más creen saber, es vital. Y de ahí sale directo lo del círculo de competencia de Buffett y Munger. Conocer tus límites y operar solo dentro de ellos. La famosa lista de Buffett. In, esto lo pillo, out, esto no, y too hard, demasiado complicado para mí. Que no te dan puntos extra por hacer cosas difíciles en inversión. Exacto. Enfócate donde de verdad tienes ventaja porque entiendes. Y esto conecta mucho con la idea del marcador interno o inner scorecard. Actuar según tus principios, tus valores, sin buscar el aplauso de fuera. Me flipa esa idea porque choca totalmente con la cultura de hoy, de buscar validación en redes sociales y demás. El ejemplo de Buffett cerrando su partnership en el 69 es brutal. Sí. Lo cerró estando en la cresta de la ola, porque el mercado se había vuelto loco, especulativo, y él no quería jugar a un juego que no entendía o no le gustaba, por pura integridad. Es un acto de coherencia tremendo. Y demuestra otra cualidad esencial que el libro resalta, la capacidad de aplazar la gratificación, de resistir la tentación de ganar algo rápido o fácil pensando en una recompensa mucho mayor a largo plazo. El ejemplo de Munger con esa inversión que encontró en el Barron's y que aguantó 50 años para sacar 80 millones es casi increíble. Hace falta una paciencia y una convicción, vamos. Es el test del malvavisco, pero a lo bestia. O como dice Buffett, resistir los bombones baratos hoy para llevarte la caja entera de Seas Candies mañana. Se trata de dar pasitos pequeños pero constantes, ¿sabes? El concepto japonés de Kaizen aplicado a invertir y a vivir. Todo este entramado de aprender siempre, usar modelos mentales y tener fortaleza de carácter es como la base, ¿no? Sobre la que luego se ponen los principios de inversión más concretos que también trata el libro. Vamos a ese cuarto bloque. Sí, aunque muchos principios en realidad salen lógicamente de lo que ya hemos hablado. Por ejemplo, la independencia financiera. El libro no la enfoca tanto en ganar una barbaridad, sino en la disciplina de gastar menos de lo que ganas y luego invertir la diferencia con cabeza. Ver el dinero como una herramienta para ser más libre, para controlar tu tiempo. Y un concepto absolutamente central que viene de Ben Graham es el margen de seguridad. La piedra angular, sí. Es la diferencia entre el precio que pagas por algo y lo que estimas que vale de verdad. Es tu colchón contra errores tuyos de valoración, contra imprevistos o simplemente contra la mala suerte. La idea es no pagar de más ni siquiera por negocios que sean la bomba. Aunque el libro matiza un poco, ¿verdad?, que la importancia del precio frente a la calidad del negocio depende de cuánto tiempo pienses mantener la inversión. Correcto. Para inversiones a corto plazo, situaciones así más especiales, el precio lo es casi todo. Pero si inviertes a largo plazo en empresas que reinvierten y crecen, los compounders, entonces la calidad del negocio, su ventaja competitiva, cómo lo gestionan, todo eso se vuelve más importante que haber pillado un súper chollo al principio. Pagas un precio justo por un negocio maravilloso. Esa es la idea. Otra cosa muy práctica que Munger puso de moda, y el libro recoge, usar checklists. Una herramienta súper sencilla pero muy potente para reducir errores, sobre todo los que vienen por exceso de confianza o por olvidarte de algo importante cuando estás bajo presión.
Munger las usa para todo, ¿eh? Desde revisar una inversión hasta para repasar los sesgos psicológicos que le pueden estar afectando. Hablando de factores clave, hay uno que Munger dice que es casi el más importante de todos: el poder de los incentivos. Show me the incentive and I will show you the outcome. Muéstrame el incentivo y te diré el resultado. Es alucinante ver cómo los sistemas de incentivos moldean cómo se comporta la gente, muchas veces de formas que no te esperas. El ejemplo de FedEx es un clásico. Sí. Los problemas que tenían con los retrasos por la noche desaparecieron cuando cambiaron el pago por hora a pagar por turno completado. Magia. Es la idea de skin in the game, ¿no? De tener algo en juego. Asegurarte de que los intereses de todos van en la misma dirección. Lo contrario es cuando los incentivos están mal pensados, como el caso ese de Xerox, que citan, que los vendedores ganaban más vendiendo máquinas viejas que las nuevas, que eran mejores. Entender los incentivos te da una lente potentísima para analizar casi cualquier cosa, en empresas o en la vida. Y otro pilar es intentar calcular el valor intrínseco, aunque el libro reconoce que es más un arte que una ciencia exacta. La definición clásica: el valor hoy de todo el dinero que se espera que genere la empresa en el futuro. Pero, claro, la clave está en lo difícil que es predecir eso con seguridad. Por eso se buscan negocios que sean predecibles y que duren. Y ahí entra el test del dólar de Buffett. Exacto. A ver, por cada dólar que la empresa guarda, en vez de repartirlo como dividendo, genera al menos $1 más de valor en bolsa a lo largo del tiempo. Si no, es que la empresa no está creando valor para los accionistas al reinvertir sus beneficios. Y como es tan difícil predecir el futuro, el libro es súper escéptico con las previsiones de economía o de bolsa. Cita a Buffett, a Lynch, a Galbraith. Todos coinciden en que no sirven para mucho. ¿Cuál es la alternativa entonces? Pues estudiar historia. Entender los ciclos económicos, los financieros, reconocer patrones de comportamiento humano que se repiten una y otra vez, como las burbujas, desde los tulipanes hasta la burbuja tecnológica. Aquí encaja perfecto el concepto de Mr. Market de Graham. El mercado como ese socio un poco bipolar, ¿no? Que cada día te ofrece comprar o vender a precios a veces absurdos. La idea es no hacerle caso siempre, sino aprovecharte de sus cambios de humor extremos. Comprar cuando está deprimido y vender cuando está eufórico. Saber que las emociones crean oportunidades temporales en un mercado que, la mayor parte del tiempo, es bastante eficiente. Y tan importante como entender al mercado es entenderte a ti mismo. El libro insiste mucho en que tienes que manejar tus propios errores y tus sesgos cognitivos. Y como sugiere cosas prácticas, como llevar un diario de decisiones para luchar contra el sesgo de «ya lo sabía yo», o buscar a propósito pruebas que vayan en contra de lo que piensas, como hacía Darwin para no caer en el sesgo de confirmación. Estar atento a la aversión a la pérdida, que nos duele más perder que lo que disfrutamos ganar, al efecto marco, como te presenta la información influye en tu decisión, o al efecto disposición, esa manía de vender rápido las acciones que suben y agarrarte a las que bajan como si no hubiera mañana. Y reconocer que la suerte también juega, que no todo resultado bueno es por tu habilidad, ni todo malo por tu torpeza. Cierto. Hay que asumir que existen cisnes negros y cosas que no puedes prever. Centrarte en tener un proceso para tomar decisiones que sea sólido y racional, porque eso es lo único que puedes controlar. A largo plazo, un buen proceso suele dar buenos resultados, aunque la suerte influya en el corto plazo. Y ya para terminar, sobre cómo montar la cartera, el libro se inclina más por concentrar que por diversificar a lo loco. Sí, la idea de Buffett, Munger y otros grandes es que eso de la diversification, diversificar por diversificar, es para quien no sabe muy bien lo que hace. Si de verdad entiendes bien unos pocos negocios excelentes y los puedes comprar a un precio razonable, tiene más sentido poner más dinero ahí. Mencionan la lógica del criterio de Kelly, pocas apuestas pero grandes, cuando las probabilidades están muy a tu favor. Siempre, claro, con la idea básica de sobrevivir. Para llegar primero tienes que llegar. Evitar riesgos que te puedan dejar fuera de juego. Es una visión muy completa, ¿no? Si intentamos resumir, el libro lo que dice es que aprender siempre, construir modelos mentales, ser humilde, racional, paciente y tener fortaleza de carácter no son solo virtudes personales, sino que son la base imprescindible para que la sabiduría y la riqueza, la financiera y la intelectual, puedan ir creciendo con el tiempo, que hagan compounding. Y lo que es realmente potente es cómo todo esto va más allá de la inversión. Construir conocimiento, cuidar las relaciones, mejorar la salud.
Todo eso también funciona con la lógica de la capitalización compuesta, ¿no? Pequeños esfuerzos constantes que acaban dando resultados enormes a largo plazo. Exactamente. Byte termina diciendo que esa es la verdadera esencia del compounding, que no se limita al dinero, que se aplica a todo lo que valoramos y a lo que dedicamos tiempo y esfuerzo de forma constante y sostenida. Quizá la reflexión final para quien nos escucha podría ser esa. Vale, más allá de la pasta, ¿en qué área de mi vida podría aplicar hoy, conscientemente, el principio de la capitalización compuesta? ¿Cómo puedo invertir pequeñas dosis de esfuerzo constante para tener un retorno grande a largo plazo en mi conocimiento, en mis relaciones, en mi bienestar? O quizá recordar esa otra frase de Munger que casi cierra el libro. La acción más fiable que un ser humano puede emprender es esforzarse por saber más, ayudar a otros a saber más, compartir lo que sabes. Quizá esa sea la forma más elevada y satisfactoria de capitalización compuesta que existe.